patria, estos discursos de cuándo son, digo, lo de patria, el Fondo Monetario, ¿cuántas veces lo viste? Bueno, la patria es la patria, lo que pasa es que cuando se cuentan medias verdades nos complicamos. Estamos ante la tercera administración consecutiva que hace más o menos lo mismo. La segunda de Cristina Fernández se patinó todas las reservas, teníamos 40.000 millones de dólares de reserva, entregó con negativa y se estatizó y gastó los fondos de las AFJP. El de Macri cometió el endeudamiento del fondo que dejó esta pesada herencia. Y este gobierno está haciendo lo mismo porque se está endeudando con los chinos y con los proveedores de importaciones, además de tener reservas negativas. Vos pensás que cuando sumamos el swap, que ya no es más swap chino, no usemos más la palabra swap, es deuda china, deuda con los chinos, endeudamiento, salvataje de los chinos, el salvataje de los chinos, la deuda con los proveedores por importaciones impagas, más la caída de reservas, le pegan en el palo a sumar los 40.000 millones de dólares de Macri. Así que ya van 3 gobiernos consecutivos, el segundo de Cristina Fernández, el primero de Macri y el de Alberto Fernández, que hacen más o menos lo mismo ante el desbalance de sus macroeconomías. Mira, el 3 de agosto se cumple el primer año de la gestión de Massa. Tengo para mostrarte una placa donde muestra del inicio a hoy, digo, en este caso no nos vamos más atrás, sino que te mostramos las distintas variables comparadas para que tengas de referencia. El dólar cuando asumió, 139 pesos, hoy 2,85 el oficial, 2,98 el blue, 550 hoy, 102 la brecha cambiaria, en este caso mejoró un poco, está en el 94%. Tenés que la inflación está en 6%, pero asterisco, esta es la inflación del último mes de junio de 2023 y la interanual 115,6%. Y el dato de reservas netas negativas. ¿Qué dice esta foto? La fuente es Esteban Lafuente hoy en La Nación. No, yo tomaría dos, la tasa de inflación interanual instalada en 3 dígitos, más allá de 16, 7, 8, 8, 7, 6, que es lo mismo la tasa de inflación instalada en 3 dígitos, las reservas en territorio negativa con este salvataje chino, son las dos variables que reflejan los dos grandes desequilibrios que tiene la macroeconomía, uno en su sector externo y uno en su sector interno. El embudo de todo esto, el embudo del problema que tenemos en el fisco y en el Banco Central desemboca en una tasa de inflación. Y el embudo que tenemos en la balanza comercial del sector externo desemboca en las reservas. Siempre te lo he presentado con objetividad. Veníamos mal y nos golpeó la sequía. La sequía ha sido un golpe mortal en ese sentido. Pero el fondo dice, si el año pasado que tuviste récord de exportaciones, viviste también de fiesta y gastaste y no bajaste el agujero y no acumulaste reservas, ¿cómo querés que te perdone este año que tenés sequía? Si el año pasado hubiéramos hecho los deberes como correspondía, este año hubiéramos tenido un perdón o algo como ese lo waiver, o como un waiver o una ayuda, un financiamiento. Como el año pasado te lo patinaste, este año no. Y más allá del fondo, que es el mensajero, el fondo es el cartero, la realidad es la que se impone. Son los argentinos los que dicen no quiero tener pesos, me los gasto. El nivel de actividad, vos sabés que todavía se la banca, porque la gente se saca los pesos de encima, pero tasa de inflación y reservas negativas son los dos puntos de partido de la herencia que este gobierno le va a dejar al próximo. Se habla de empezar a tocar el oro, esto lo escribía hoy Pablo Fernández Blanco, de aviones que llegarían con billetes, todo que parece como ciencia ficción, pero ¿eso es la economía real hoy? Esas son las consecuencias del problema. Si cambiamos el oro, si los yuanes, si los DEX, el tema si los dólares. Esos son los colores de la reserva, no el trasfondo. Está claro que tenemos esos problemas. La política complica porque se mezcla una situación económica complicada con una incertidumbre política. Agosto tenemos primarias y el cambio de gobierno recién es en diciembre, que parece una eternidad, son 4 meses donde vamos a ver si el 15 de agosto, el 14 de agosto, entre comillas, sabemos quién va a ser el presidente o todavía está abierto, vamos a ver si esto se decide en la primera vuelta o en la segunda, o sea, falta mucho. Argentina va a tener que aprender que los gobiernos cuando empiezan tienen que poner la carne arriba del asador, tienen que hacer las cosas que son costosas y dolorosas, aunque compliquen, sembrar para cosechar después. Hablas de siembra para cosecha, todo está concatenado en este programa y ayer fue el día de la apertura, que es la apertura de la Sociedad Rural Argentina, donde habitualmente se cierra. Estas cosas que hay que explicarlas una y otra vez, que fue Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que habló concretamente de esto que plantea Rodolfo Santangelo. Mirá lo que decía. A fines de la década del 60
Argentina lideraba el mercado global de carnes y actualmente seguimos exportando la misma cantidad de toneladas anuales. Mientras tanto, Brasil multiplicó sus exportaciones 29 veces. En cereales y oleaginosas, nuestro desempeño refleja la misma tendencia. Nosotros duplicamos la producción, pero Brasil la triplicó. Nuestra producción de leche está estancada y la exportación de leche en polvo es la misma que hace 20 años. Uruguay, Fernando, en el mismo lapso, triplicó sus exportaciones y está a nuestro mismo nivel. En materia forestal, Uruguay multiplicó sus exportaciones por 8, Paraguay y Chile por 3, Argentina sigue en el mismo nivel de 1970. Y lo mismo sucede con diferentes producciones, podemos hablar de manzanas, peras, limones, aceitunas. Números fuertes, la región, la comparación, el espejo que nos muestra endogámicos, pero la realidad no es endogámica. Y yo cuando escuchaba el ejemplo con Brasil pensaba, el ejemplo es con Uruguay. Vos pensás que Uruguay tuvo una sequía igual que nosotros, porque si en Entre Ríos hubo sequía, en Uruguay hubo sequía. Uruguay exporta carne, exporta papel. No te voy a decir que no la golpeó la sequía, pero no tiene inflación de 3 dígitos, ni reservas negativas, ni tipo de cambio para arriba. Está claro que tenemos un problema donde el sector agrícola es pato de la boda, con este verso de la mesa de los argentinos de que tenemos que trabar y trabar para que la carne sea barata, para que el pan sea barato, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Tenemos pan, trigo caro. Mirá el ejemplo de las frutas y verduras. Las frutas y verduras, cuando vos mirás el ranking de inflación de los últimos 12 meses, se encabeza por lejos el ranking. Hace mucho que no se invierte en frutas. O sea, la fruta no sale de la nada. No soy un especialista, tenés que plantar la planta. Tecnología, inversión. Y sí, si vos desalentás, si trabás, y bueno, hoy tenemos la fruta cara y las exportaciones bajas. Entonces, ese cortoplacismo, esa miopía, ese estar pensando en mañana sin saber lo que va a pasar pasado mañana, tiene costos. Esos costos, Rodolfo, cuando mucha gente nos está mirando, y gracias por la cantidad de mensajes, que la verdad que son cientos que van llegando, nos dicen, bueno, ¿cómo salimos? ¿No? Ustedes están trabajando en un plan, hay varios planes que se están trabajando, pero ¿cuán difícil? ¿Te acordás cuando se hablaba de segundo semestre, brotes verdes? Este mismo gobierno hablaba de expectativas para la segunda mitad. Digo, ¿qué hay que saber de lo que viene? Tenemos que saber que es complicado, que no hay que vender espejitos de colores, que hay que contarle a la población antes de la elección para que sepa que va a ser duro, que va a ser difícil, pero que hay luz al final del túnel, Acá lo que necesitas es primero ver el voto de la sociedad, la decisión de la sociedad, la elección del presidente, la conformación de un gabinete homogéneo, probablemente no con 20 ministros a quienes no conoce nadie, con ministros de capacidad, y una política económica consistente y ordenada, digamos, que esté manejada como un director de orquesta. Yo te diría, después de eso, si se toman si se instrumenta el programa económico integral, esta palabra que está tan bastardeada, porque se repite como loro, pero tiene sentido, integral, que tenga en cuenta el equilibrio general, después de un periodo inicial complicado, no tengo ninguna duda que hay luz al final del túnel. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, tenemos que recuperar el espacio perdido. Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil nos han sacado diferencia en estos últimos 10 años. Se puede recuperar el camino perdido, pero no pensando en mañana, en el focus group de pasado mañana, pensando en un horizonte por lo menos de mediano plazo. Ese mediano plazo tiene, lamentablemente o positivamente, depende de cómo lo mires, elecciones muy cercanas, ¿no? A mitad de término, que son muy rápidas, viene a la vuelta de la esquina. ¿Vos crees que vamos a salir de esa trampa? Hace poco hablando con Carlos Melconian, tu socio en la consultora, él me decía, bueno, también es importante que la economía tenga en cuenta que la política da un examen a mitad de término muy rápido y tenemos que estar preparados para... Sí, las elecciones cada 2 años las determina la Constitución, entiendo, la ley electoral y la Constitución, y eso no se puede cambiar, hay que cumplirlo. Yo no subestimaría a la población, o sea, lo que no podemos es forzar las circunstancias, lo que no podemos pretender engañar a la sociedad de que estamos en un camino y 3 meses antes le suspendemos el régimen, le suspendemos el tratamiento, a ver si la engañamos y vota de otra manera. El liderazgo, la conducción dice, estamos en este camino y confiemos en que la sociedad va
va a apoyar. Igual falta mucho para 2 años, así que tampoco nos aceleremos bastantes. Acá pensemos, los próximos 4 meses, los próximos 4 meses son muy complicados. Los primeros 4 meses o el periodo que queramos elegir de la próxima administración, que también van a ser complicados, y el liderazgo y la conducción mostrar que hay luz al final del túnel. La última pregunta, el tema de inflación y precios. Mostrábamos recién ahí el 6%, pero después de eso el dólar se movió y demás. ¿Crees que hay que esperar un número peor que ese 6%? Mira, la economía viene en el 678, 678, 876, 678. La macroeconomía te determina los 3 dígitos anuales, el 120, el 130 o el 140. Probablemente el 6 haya sido un número más bajo de lo que venga, vendrá ahora un 7, un 8. El día que se toque el tipo de cambio o se toquen las tarifas, vamos a tener 2 dígitos mensuales. Pero por ahora estamos en el 6, 7, 8. Sí, probablemente agosto y septiembre estén más arriba de lo que dieron junio y julio. Rodolfo, un placer tenerte. Gracias a vos, José. por la Economía invitación. explícita con la firma de Rodolfo San